Bueno, este es un curso de 4 clases. La clase de hoy vamos a ver tecnologías de impresión 3D, tecnologías de impresión 3D que capaz que no tienen tan accesible en forma habitual. Algunas máquinas como las máquinas de filamento, que son habituales, son más populares, máquinas de resina, que no son tan populares como los filamentos, pero se están empezando a popularizar. Después, otras tecnologías de impresión 3D como máquinas que permiten fabricar piezas metálicas, o algunas otras tecnologías como la PolyJet, que empiezan a tener una mezcla de los beneficios de las impresoras de resina y los beneficios de la simplicidad de las impresoras de filamento, ¿no? Que son tecnologías que están apareciendo con mucha fuerza y que están creciendo con mucha fuerza. En este curso a veces hay gente que viene y que ya tiene conocimientos de impresión 3D porque ya tiene una impresora hace un tiempo. Hay otra gente que viene y que tiene una impresora y quiere acelerar el proceso de aprendizaje para usarla más rápido. O hay gente que viene porque tiene ganas de comprar una máquina y no sabe si la impresión 3D le va a servir para lo que tiene en mente, y entonces quiere hacer un poco un curso para pasar una prospección de si esta tecnología le permite llevar adelante algún proyecto. Entonces, la idea es que en este curso, como hay variedad de participantes, ya al final de la clase de hoy vamos a darle un ratito a cada uno para que pueda contarnos un poco qué es lo que los trae por acá, si ya tienen alguna experiencia con la impresión 3D, si este es su primer contacto con las impresoras, y si es que están en algún rubro particular, porque a veces me encuentro con personas que están en un rubro muy particular, que es joyería, odontología, o en algún rubro particular. Entonces trato de darle ejemplo asociado al rubro en el cual estén, ¿no? Bueno, lo bueno del curso es que podemos interactuar. Somos poquitos, en cualquier momento que hay alguna cosa que yo diga que les parezca interesante, acotar algo, hablen. O sea, lo mejor que pueden hacer es hablar. No tienen ningún problema para deshabilitar los micrófonos, todos están habilitados a hacerlo. Si yo en algún momento silencio a alguien, posiblemente sea si es que veo que hay algún ruido, que a veces uno no se da cuenta, tiene el micrófono abierto, y a veces en su casa o en el lugar donde estén tomando el curso, genera algún ruido, y el ruido pasa a la clase, y entonces los silencios simplemente para que ese ruido no moleste. Pero si lo quieren habilitar de vuelta para hacer una pregunta, háganlo con total confianza, ¿no? La idea es que, bueno, lo bueno es justamente interactuar, no dejen de hacerlo. Si no, yo arranco y hablo y hablo y hablo, pero posiblemente en internet encuentren videos tanto más interesantes que escucharme a mí hablando. Y entonces, si es para escuchar a alguien hablando y no interactuar, posiblemente no le saquen el provecho máximo a este curso, ¿no? Pero bueno, igual se puede escuchar. Bueno, como les decía, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, en este curso vamos a intentar, a ver si es que pongo un punto que no moleste. Aquí está. Bueno, vamos a intentar eh, ahondar sobre la tecnología de impresión 3D. Algunos capaz que ya tienen una idea, otros capaz que no, pero bueno, esto de impresión 3D es una tecnología que viene creciendo mucho. El objetivo de este curso es que conozcan las técnicas de impresión, que no solamente se queden con la impresión 3D de resina, de filamento, sino también que veamos otras técnicas que hay. Y también, ¿por qué no?, que aprendamos a usar un poco las impresoras. O sea, también la idea es que en este curso eh, podamos eh, aprender a utilizar la impresora, cómo calibrarla. No vamos a aprender a repararla, pero sí a hacer el mantenimiento básico, calibrarla, destaparla, qué cuidados tengo que tener para que no se tape, qué cuidados tengo que tener para que las primeras capas salgan bien impresas. O sea, utilizar la impresora, nos referimos a eso, ¿no? No nos vamos a volver expertos en mantenimiento, pero sí la idea es que seamos usuarios por lo menos un poquito más avanzados que un usuario básico. Y también a utilizar los parámetros de impresión, porque cuando vamos a definir cómo imprimir un objeto, hay muchas formas distintas de imprimirlo, y a veces entre una alternativa y otra, la diferencia en tiempo es abrumadora. Tal vez una impresión que con una configuración tarda 8 horas,
con otra configuración puede tardar, digamos, 36 horas. Entonces, realmente, la diferencia en tiempo es notable, y la diferencia entre imprimirlo rápido y lento a veces ni siquiera es perceptible. O sea, a veces nos volvemos locos por ponerle la máxima calidad y se demora muchísimo la impresora, y con una calidad un poco menor, el usuario ve la pieza terminada y no se da cuenta que está hecha con calidad intermedia, y la impresión demoró la tercera parte. Entonces, aquí la relación no es costo versus tiempo versus calidad, sino más bien tiempo versus calidad. O sea, la ecuación que siempre estamos optimizando es el tiempo contra la calidad. Claro, cómo hacer que las cosas salgan lo más rápido posible en un tiempo razonable. Siempre, claro, para la máxima calidad, más despacio. Sí, más despacio, más despacio, no solamente a menor velocidad, sino a altura de capas más delgadas. Eso hace que la pieza se imprima más despacio, o porque en realidad tiene que hacerse más cantidad de pasos para imprimir la misma pieza, pero la calidad mejora. Hasta un cierto punto. Porque llega un punto donde le pongo más capa, más capa, más capa, y la calidad no mejora, y la pieza se demora cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que veamos un poco eso, ¿no? Que en este curso aprendamos a configurar las impresoras, aprendamos a optimizar los parámetros de impresión. La idea es que también vamos a hablar un poquito de Open Hardware. Open Hardware es un concepto que yo estoy en el área de tecnología, soy ingeniero, pero no hace falta ser ingeniero, mucho menos para manejar las impresoras 3D. Yo empecé con esto porque me gustaba para hacer algunos proyectos de algunos robots, algunos engranajes, y veía que en el mundo se usaba cada vez más la impresión 3D en esto. Compré mi primera impresora, un kit, hace ya como 8 años, o sí, 8 o 9 años. Me costó $700, en ese momento era más plata que ahora, y era un kit que imprimía bastante mal. La verdad que las impresoras 3D han mejorado mucho, pero lo que les quería contar es que en ese momento yo no sabía ni lo que era el Open Hardware, y quería comprar una máquina para fabricar piezas de plástico, engranajes de robótica que necesitaba fabricar, y descubrí con la impresión 3D el mundo del Open Hardware. Un mundo increíble. Yo conocía el Open Software, gente que pone programas a disposición de cualquiera, como Linux, como OpenOffice, como LibreOffice y muchos otros, que han donado su tiempo gente que ha donado tiempo para desarrollar una aplicación, un programa que termina siendo funcional. Muchas personas que han desarrollado durante muchas horas un programa, y lo ponen disponible para que cualquiera lo use en forma gratuita. Lo mismo sucede con el hardware, con los equipos físicos. Hoy, claro, no te regalan los equipos, pero sí te dan los planos para que vos los construyas. Hoy hay una comunidad muy grande, y esa es una de las ventajas que tiene la impresión 3D respecto a otras tecnologías, de gente que tiene el conocimiento de cómo fabricar impresoras 3D y lo pone a disposición para que cualquiera fabrique su propia impresora. Y con esa misma filosofía empiezan a aparecer otros proyectos, qué sé yo, proyectos de drones open source, que cualquiera puede fabricarlos, proyectos de robots que cualquiera puede fabricarlos, de máquinas expendedoras de cosas, de reloj de arena, de reloj de sol, que calculan la hora y te lo muestran en un formato digital de acuerdo al lugar donde estés. Montones de proyectos que son increíbles, proyectos de hidroponía, proyectos de domótica. Hay muchas cosas open hardware. No te regalan los equipos, pero están todos los planos para que vos los construyas. Y normalmente en algún proceso de construcción intervienen las impresoras 3D. ¿Por qué? Y porque es más fácil mandar un archivo de impresora 3D que mandarle un plano a un tornero, o que mandarle un plano a una persona que maneja una máquina CNC para que lo interprete y programe la máquina. Es mucho más fácil mandar un archivo, la imagen tridimensional del objeto a fabricar, y que uno lo procesa y lo manda a una impresora 3D y se fabrica la pieza. Eso es increíble, la fuerza que tiene. El Open Hardware tiene mucho que ver con las impresoras 3D, se realimentan, y las impresoras 3D deben mucho de su popularidad al hecho de algunos proyectos de Open Hardware, como por ejemplo el proyecto RepRap, que nació con la idea de hacer una impresora o una máquina que sea capaz de fabricar objetos, una impresora 3D, y que sea autorreplicable, que la misma máquina pueda fabricar otra máquina.
un concepto muy altruista, muy interesante, muy fuerte, de hacer una máquina que pueda duplicarse a sí misma y que entonces tenga una hija y que entonces después esa hija pueda tener otra máquina que sea la nieta de la primera y así se puedan ir replicando las máquinas y se puedan ir expandiendo y que después termine todo el mundo poblado de máquinas de impresión o de fabricar cosas de plástico en forma automática. Bueno, otra cosa que vamos a ver en este curso es a usar bibliotecas de modelos prediseñados donde podemos descargar diseños hechos por otros. No vamos a ver diseño en este curso. El diseño iría más allá del alcance de este curso, aprender a diseñar un objeto, modelarlo en 3D con AutoCAD, con SketchUp, con Blender, con Sculpeo, con Fusion 360, con Tinkercad, sí, sí, 3D Max, cualquier herramienta que, SolidWorks, cualquier herramienta que permita diseñar un objeto en 3 dimensiones, es muy interesante aprenderlo, pero no lo vamos a ver en este curso. Este curso vamos a ver cómo usar diseños que ya hizo alguien y mandarlos a una impresora y conseguir que se fabrique un objeto, ¿no? Bueno, como les digo, el que tenga curiosidad por cualquier tema, no tiene más que preguntar, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué es lo que es la impresión 3D, vamos a ver alguna comparativa de impresión 3D versus otros métodos de fabricación. Claro, porque la impresión 3D es maravillosa, es linda, es barata, es simple, pero no es mejor que todos los métodos de fabricación. Es como decir que, a ver, cuando apareció el plástico, la gente decía también sí, que el plástico era revolucionario, que iba a superar a la madera, a lo metal en toda la industria. Y no, el plástico se hizo su lugar, hay muchas cosas que se hacen con plástico, pero hay cosas que se siguen haciendo de metal y hay cosas que se siguen haciendo de madera. Claro, tiene su espacio. Lo mismo en la impresión 3D, no es que reemplaza todos los métodos de fabricación, pero tiene su espacio, tiene su ubicación. En algunos proyectos es mucho más conveniente que otros y en otros no. Vamos a tratar de hacer esa comparativa para ver cuándo nos va a convenir analizar la posibilidad de impresión 3D y cuándo directamente no hace falta que lo analicemos porque seguramente no va a ser el método más conveniente. Bueno, vamos a ver, como les decía, los distintos sistemas de impresión actual. Vamos a ver los software que se usan para imprimir. Para imprimir, gracias a Dios, se ha estandarizado bastante. Hay un par de programas que el Cura, el Process Slicer, que se han hecho muy populares, que son gratuitos. Process Slicer es open source, el Cura no es open source, pero es gratuito, y son los programas que usa la mayoría de la gente que está en el mundo de la impresión 3D. Vamos a aprender un poco cómo usarlo. Vamos a ver, bueno, formatos de archivo y compatibilidad. Vamos a ver qué formatos de archivo hace falta generar con los programas de CAD o cuando descargamos, que en general son los STL o algún otro formato a veces muy particular, pero en general el STL es el que se hizo más popular como un formato de entrada de los programas que generan los archivos para imprimir. Y después los archivos que generan el slicing o el feteado o la laminación te generan código G, que sería el archivo que usan las impresoras. Vamos a charlar un poquito de esas cosas. Bueno, proyectos RepRap, como les decía, los sitios para bajar modelos prediseñados, Open Hardware y el futuro de la impresión 3D. Este es un poco el temario. Este curso tiene 4 clases. En esta clase de hoy vamos a tratar de abordar los métodos de impresión actuales y algunas cuestiones generales. La clase que viene, la clase 2, vamos a abordar el software. El software de impresión lo vamos a meter mucho en el Cura, y el Cura tiene más de 300 parámetros para imprimir. Vamos a ver los 20 o 30 parámetros más importantes y hacer ejemplos de configuración de archivos para imprimir. En las 2 siguientes clases vamos a ver algunos problemas que se producen cuando imprimimos, algunas formas de optimizar las impresiones, cómo generar soportes de forma adecuada, algunos casos digamos, difíciles de resolver, de piezas que sí o sí requieren soporte y cómo optimizar esas cosas. Las dos últimas clases van a ser sobre eso. Hoy no hace falta que tengan el Cura instalado, pero después para la clase que viene estaría bueno si pueden descargar el Cura, que ya les voy a decir después desde dónde, lo descargan en su máquina, lo instalan, de manera que la clase que viene, si quieren, pueden ir viendo en la computadora mientras vamos viendo los parámetros, porque así van configurando y van apareciéndole algunas curiosidades o algunas dudas respecto a los parámetros que van a ir viendo.
Bueno, yo acabo de decir varias veces la palabra impresión 3D. Antes de seguir, estaría bueno un poco, bueno, ponernos de acuerdo qué es lo que es la impresión 3D. Cuando yo empezaba con esta impresión 3D, a veces le preguntaba a alguien si conocía lo que era, y me decía, sí, sí, esas imágenes tridimensionales que se ven, y lo confundían a veces con los hologramas, ¿no? Con cosas que la palabra impresión nos lleva muy rápido al concepto de papel. En la cabeza enseguida nos hacemos la idea de que es un papel. Pero la impresión 3D no tiene nada que ver con papel. La impresión 3D, la palabra impresión tal vez no es la más feliz, porque tal vez debería decir fábrica aditiva, o fábrica de plástico, o fábrica automática, pero no impresión. Pero bueno, le pusieron impresión 3D y le quedó. Ahora mucha bibliografía que van a encontrar se llama fabricación aditiva, Additive Manufacturing, o AM, que es el genérico de todos los procesos de fabricar un objeto sólido, tridimensional, en base a un archivo digital. O sea, la idea es procesos que pasan de un archivo de un modelo en 3D a un objeto físico en forma automática. Hay varias técnicas distintas, vamos a ver algunas hoy, pero la más popular, por supuesto, es la máquina FDM, que va derritiendo un chorrito de un hilo, una tanza, un hilo de plástico, va haciendo que salga un chorrito de filamento derretido, muy livianito. En realidad tiene que ser en estado pastoso, no sale en estado líquido, porque si saliese en estado líquido necesitaría un encofrado. Y la idea es que no necesita un encofrado, sino que tiene que salir en estado pastoso y se apoya en alguna superficie que tiene que estar cerca de la boquilla y entonces queda adherido. Y entonces se va aportando material de a poquito, un hilito por vez, y se va formando un objeto de plástico con eso. Claro, pero impresión 3D es mucho más que eso, porque impresión 3D también le hablan de imprimir células madres. Imprimir células madres para generar tejidos. Y claro, el mismo principio se va construyendo un objeto tridimensional, en este caso un gel que tiene algunas células, que tiene nutrientes para que las células puedan comer y puedan crecer, y entonces se construye un tejido tridimensional con una estructura muy, muy precisa, gotitas de un gel, gotitas de gel de colágeno, gotitas de células madres, y entonces con eso generan piel sintética. El proceso se llama impresión 3D también. También le llaman impresión 3D a fabricar una casa con cemento en base a una grúa que lleva como una boquilla por la cual va saliendo cemento. Entonces, impresión 3D no es solamente plástico, es cualquier material que se pueda aportar en forma tridimensional, basando en un modelo de computadora, en un archivo, y se le manda a la máquina para que fabrique esto tridimensionalmente. Puede ser muy delgadito, muy chiquitito, a escala, digamos, de células, como para hacer tejidos, puede ser la impresora 3D que conocemos normalmente de filamento, puede ser un líquido que se solidifica en una impresora de resina, podría ser un polvo metálico que se solidifica y se consigue una pieza metálica de titanio, de aluminio de alta resistencia, podría ser cemento que se pone en forma pastosa y se construye una casa, una pared o un puente. ¿No? Todo eso se le llama impresión 3D o, en forma más genérica, additive manufacturing. ¿No? Los otros métodos de fabricación serían la fabricación sustractiva, o la otra sería una fabricación por moldeado. La sustractiva sería un torno, que yo parto de una gran pieza de metal y voy quitando lo que sobra. Por eso le llamo sustractiva, voy restando. Que lo que sobra se convierte en viruta. Otra sería, por ejemplo, la fresa, que es parecida, que es parte de un bloque de metal al cual se lo va raspando, se lo va, digamos, limando, se va quitando una partecita y después queda la pieza terminada como parte del material origen, y queda un montón de viruta en el lugar donde se le tiró material. Por moldeado sería, por ejemplo, una fundición o una inyección de plástico. En una fundición yo vuelco en un molde metal líquido y el molde, cuando se enfría, queda la pieza. En una inyectora de plástico hago los moldes, pongo el plástico caliente pero no líquido y lo presiono con una prensa y entonces se llenan todos los huecos del molde, se enfría y queda la pieza hecha, ¿no? O sea, termoformación o moldeado o la fabricación sustractiva serían las alternativas o los métodos de fabricación más tradicionales respecto a este método nuevo, novedoso,
que es la impresión 3D, ¿no? ¿Cuándo conviene? Bueno, ¿siempre conviene impresión 3D? No. No es que siempre convenga imprimir con la impresora 3D. A veces conviene impresión 3D, a veces conviene otro método de fabricación. No tenemos que tampoco volvernos de alguna manera fanáticos y que queremos usar la impresora 3D para todo. En general, la fábrica tradicional es mucho más conveniente que la impresión 3D para grandes volúmenes de fabricación. 10.000 unidades, 100.000 unidades. Hay el estampado, la inyección de plástico, el moldeado por fundición. En general, es más económica que la impresión 3D. Ahora, cuando son series cortas, 5 unidades, 10 unidades, o peor aún, cuando es una unidad única, cuando es un prototipo, la impresión 3D es muy, muy conveniente. Porque la impresión 3D no tiene un mayor costo por hacer todas las piezas distintas. O sea, en una fábrica por inyección de plástico, hay un molde que tengo que fabricar y todas las piezas tienen que ser iguales, porque si no tengo que cambiar el molde. En una fundición, también voy volcando el metal fundido en un molde y voy fabricando piezas, pero tienen que ser todas iguales. No puedo estar personalizando cada una. En la impresión 3D no. En la impresión 3D yo puedo fabricar una pieza, cambio el programa, le pongo a fabricar otra, cambio el programa, le pongo a fabricar otra, y no hay un tiempo mayor por fabricar todas las piezas distintas que por fabricar todas las piezas iguales. Entonces, la impresión 3D es personalizable. Tiene muchas ventajas cuando hay pocas unidades de producción o cuando estamos trabajando con prototipos. En teoría, la impresión 3D tendría menos desperdicio de material que la fábrica tradicional. En teoría digo, porque ya vamos a hablar de algunos métodos de impresión 3D, como los de polos metálicos, que hay bastante desperdicio. Pero la fábrica tradicional, por fabricación sustractiva, torneado, máquinas CNC, fresadoras, por definición, hay desperdicio. Porque se parte de un bloque de material grande, al cual se le quita algo, se le resta. Entonces eso que se le resta es viruta. Viruta que después se puede reprocesar. No es que se tira, sino que esa viruta no es parte de la pieza terminada, pero después se puede refundir para hacer otra pieza. En la impresión 3D no. En la impresión 3D, al partirse de la nada y de ir aportando materiales en forma muy precisa, en teoría no habría ningún desperdicio. En la práctica, bueno, sí hay algún desperdicio porque a veces tengo que imprimir alguna pieza de soporte, a veces tengo que imprimir alguna superficie de adherencia, a veces tengo que imprimir como algún andamio que me ayude a fabricar la pieza y que no es parte de la pieza. Eso sería un desperdicio. Y también hay un desperdicio cuando fabricamos con algún tipo de técnicas, como por ejemplo la fabricación con polvo metálico, porque ahí hay mucho residuo. Yo fabrico en un polvo metálico, voy solidificando la pieza, pero me queda un montón de polvo sin usar. A veces hay relaciones 9 kilos de polvo sin usar por cada kilo de polvo que sí uso. Entonces, en la fabricación de piezas de impresión 3D metálica, no está tan claro que la impresión no tenga costos de material para reprocesar, ¿no? Bueno, hay varias técnicas de impresión distintas. La más popular, como les decía, es la de filamento, FDM, modelo por deposición fundida, que es la última, la cuarta que lo puse aquí en esta filmina. La primera es estereolitografía, que es la que le llamamos impresora de resina. Es en una batea de líquido, se ilumina con luz ultravioleta, un líquido especial, un líquido sensible a la luz ultravioleta, que cuando la luz ultravioleta se endurece, un líquido especial, parecido al que usan los dentistas, los odontólogos cuando nos va a curar, cuando nos va a reparar alguna carie que tengamos. Ahí normalmente usa una resina que después la endurece con la luz ultravioleta y queda dura. Es una resina fotosensible. Ese es el tipo de líquido que usamos en la impresora de estereolitografía, que se pone en una batea, como si fuese un tupper, se ilumina desde abajo, donde se ilumina se endurece, donde no se ilumina queda líquido. Y entonces ahí se va formando la pieza dentro de un mundo líquido, ¿no?
La sintetización selectiva por láser, esa es otra técnica de impresión 3D que se usa un polvo metálico que puede ser una limadura de titanio, una limadura de aluminio de alta resistencia, se funde primero se deposita en una capa muy delgadita, uniforme, en una bandeja, y después se funde con un rayo láser o con varios, a veces hay 3, 4 rayos láser trabajando de forma simultánea, para fundir ese metal en el lugar donde queremos que quede la pieza terminada. Entonces vamos construyendo, capita por capita, una pieza fundiendo un polvo metálico, ¿no? La impresión 3D por la inyección de tinta es parecida, solamente que primero se pone esa capita de polvo, que puede ser polvo metálico o puede ser polvo de plástico, y después se riega con gotitas, con microgotas de un pegamento o de un aglutinante, para que se vaya formando la pieza en ese polvito de material virgen sin aglutinar. Entonces, donde se riega, se va uniendo. Donde no se riega, queda suelto el polvo. Después que se termina de todas las capas, se pasa por una aspiradora, se limpia el polvo sobrante y nos queda la pieza. Y bueno, el modelado por oposición fundida es la que les contaba recién. A ver, voy a tratar de pasar acá, a ver si podemos mostrar. Como les decía, si alguien tiene alguna duda, pregunte nomás, ¿no? No espere que la cosa siga. Pregunte las dudas que tenga. He hablado en varias ocasiones de impresoras 3D. ¿Se escucha el audio del video? Sí, sí se escucha. Perfecto. Pero siempre os he mostrado dispositivos que desde una bobina de plástico PLA o ABS calientan este material y lo depositan Aquí vamos a ver en una cama las caliente técnicas para de ir impresión construyendo 3D cada una de las por capas que conforman el impresoras de objeto resina. en 3 dimensiones que queremos generar. Ahora he tenido la oportunidad de probar y experimentar con un tipo distinto de impresoras 3D. Se trata de impresión a través de resina. No sé si se entiende ahí el concepto, pero estas impresoras son las que se usan para odontología, para joyería. Es como un tupper donde va ese líquido que es fotosensible y desde abajo se proyecta la luz. Se va a poner desde arriba una capita, una plancha metálica, que es la cama de impresión, y se estaciona casi en el borde inferior, dejando una pequeña luz de, no algunas décimas, algunas centésimas de milímetro. Tienen una calidad 10 veces más grande que la de filamento, ¿no? Entonces, tiene unas capas capaz que de 2 centésimas de milímetro, 3 centésimas de milímetro, y se ilumina con la luz ultravioleta, que es como una foto que se proyecta desde abajo. Eso 2 o 3 segundos, depende del tipo de resina que estemos usando. Algunas capaz que necesitan 5 segundos para endurecer, otras tal vez con 2 segundos es suficiente. Pero en esos 2 segundos se construye la capa entera, porque la impresora de filamento va recorriendo hilito por hilito, y claro, tardará capaz que 10, 15, 20 segundos hasta que recorra la capa, o más, depende del tamaño de la impresión que vamos a hacer. La de resina no, la de resina en una exposición
hace la capa completa. Entonces es muchísimo más rápida. Al ser muchísimo más rápida, podemos jugar con capas más delgaditas, porque si en una impresora de filamento yo intentase hacer capas más delgaditas, tardaría muchísimo más tiempo. Entonces realmente en 2 o 3 horas en la impresora de resina se pueden hacer piezas de tamaño chiquito, de muy buena calidad, o en 8 horas piezas de un tamaño un poco más grande. El problema que hay es que la calidad depende tanto de la altura de las capas como de la calidad de la imagen que yo estoy proyectando. Entonces, claro, yo proyecto con una pantallita ahí de 2K, de 4K, es como las pantallas de los televisores. Claro, cuanto más cantidad de píxel tiene, mejor la resolución. Pero también cuanto más chiquita la pantalla. Porque yo si proyecto en una pantalla de 2K una cosita de 2 centímetros por 3 centímetros, bueno, tengo muchísimo más cerquita los píxeles. Si la impresora tuviese 20 centímetros por 20, en una pantalla de 2K, tal vez los píxeles ya serían muy separados. Entonces, cuanto más chiquita es el volumen de impresión, es mejor la calidad. Cuanto mayor definición, también. Aparte, las resinas son caras. Si bien han ido bajando de precio, pero una resina capaz que de medio litro puede estar costando 12.000 pesos. Un filamento de 1 kilo puede estar costando 3.000, 4.000. Ya no sé cuánto cambian los precios porque cambian todos los días. Pero la resina todavía sigue siendo bastante más cara que el filamento. Yo creo que puede ir bajando, pero hoy todavía hay un factor importante de ventaja de las máquinas de filamento respecto a la resina por ese tema. Y el otro tema es, las resinas han ido mejorando. Las resinas hace 4 o 5 años eran muy frágiles. Yo tiraba una pieza hecha con una máquina de resina y se rompía. Era más bien una cuestión solamente estética, para hacer un prototipo visual, una prueba de concepto para chequear, pero no para usar. Pero hoy las resinas han ido mejorando mucho. Hay resinas de alta resistencia, hay resinas flexibles, hay resinas transparentes, incluso hay resinas solubles al agua y hay resinas de bajo olor, porque las resinas antiguas tenían mucho olor, un olor muy fuerte, pestilente. Si yo en una habitación tenía una impresora de resina andando, tenía que ventilarla. A veces yo en la oficina tengo una impresora 3D de resina, si me olvido una servilleta un poquito que usé para limpiar con un resto de resina y la tiro en el papelero y al día siguiente vengo en la oficina cuando abro la puerta y me olor así, que uno siente un olor fuerte, feo. Eso porque la resina es olorosa. Las nuevas resinas que vienen resinas de bajo olor, que casi no se percibe el olor. Son como las pinturas al látex respecto a las pinturas anteriores que había. La pintura al látex hace 20 años también tiene un olor fuerte. La pintura al látex ahora es casi una cosa imperceptible. Entonces han ido mejorando la dureza, han ido mejorando el menor olor, y también ahora aparecen algunas resinas que son lavables al agua. Entonces el proceso de limpieza posterior es mucho más simple. A ver, les sigo poniendo el videito, a ver si es que vemos cómo, esto mismo que les conté, cómo es en la vida real. Para que las capas que se han solidificado por el efecto de la luz ultravioleta dejen paso a las nuevas. Por eso tenemos una especie de plancha metálica donde se adhiere la primera capa. Esta plancha, con ayuda de un motor, se va moviendo. Vamos a ver todo lo que os he contado en la realidad de las impresoras que tengo. Empezamos por los LEDs que generan la luz ultravioleta. Para poder acceder a ellos tendremos que desmontar parte de nuestras impresoras. En este caso he abierto la Anet N4, un dispositivo que cuesta unos $500 en páginas como Gearbest. Dentro hay video 4 un poquito LEDs viejo, los que se precios ayudan que de una manejan son un superficie poquito viejos. reflectante para lanzar toda la luz hacia arriba. Encima del Ahora foco está de más luz, barato como que os he dicho, está la pantalla LCD. La pantalla hace las máscaras. Fijaos como si está funcionando, bloquea la luz en las zonas concretas y nos genera la silueta de la capa que tiene que ir solidificándose. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente para que el material ya sea sólido, la plancha modifica su altura gracias a un eje vertical y un motor. Siguiendo este proceso se creará nuestra pieza en 3 dimensiones. La pieza realmente siempre se imprimirá boca abajo. Ahora estoy haciendo un busto y fijaos cómo queda mirando hacia abajo el cuello. El sistema de la pantalla LCD que deja pasar la luz ultravioleta no es el único que existe. De hecho, existen diversos. Por ejemplo, hay algunas impresoras que tienen un rayo láser que barre la superficie de resina líquida para generar las capas, u otras que utilizan un proyector en lugar de un láser. Pero al final todas se basan en lo mismo, en solidificar esa resina líquida.
Igual alguno de vosotros está pensando, oye Alejandro, ¿hay alguna ventaja que ofrezcan estas impresoras de resina sobre las impresoras 3D que nos han mostrado en el canal que utilizan un filamento de PLA? Sí, hay una ventaja principalmente, la calidad y los detalles que se consiguen. Con una de estas se pueden generar piezas mucho más precisas. Fijaos en la pieza que os estoy mostrando desde hace un rato. Es parte del busto de Spiderman. A pesar de ser de tamaño muy pequeño, se pueden apreciar muchísimos detalles. Esto no Fíjese que podría esto es muy alcanzarlo con mi chiquitito, miren los impresora dedos que 3D tiene la Delta persona, de o sea, PLA. Para que os hagáis una idea, esta impresora 3D de resina que veis en pantalla es una de las más baratas que existen en el mercado. Es la Spar Maker 3D. Su precio en ofertas puntuales puede ser de entre 220 y 250 euros. Puede hacer capas de tan solo 10 micrómetros y debido a la resolución de la pantalla LCD puede manejar resoluciones de 100 micrómetros en el plano horizontal. Es decir, que una impresora de este tipo determinará su precisión por la calidad del motor que mueve la plancha en el eje Z y por la resolución de la pantalla LCD. Por ejemplo, la otra impresora, la ANET N4, puede conseguir más detalles. Por ejemplo, la resolución para la pantalla LCD alcanza los 47 micrómetros frente a los 100 de la barata que os he dicho antes. Cuanto más pequeño sea el numerito, quiere decir que más detalles podrá discernir la impresora. Aparte de la calidad en un aparato de este tipo, tenemos que tener en cuenta la superficie volumétrica máxima que podrán alcanzar nuestras piezas. Por norma general, será más acotada que en una impresora 3D de filamento. En el caso de la ANET N4, las medidas son las que veis en pantalla. 6 Para la otra, la centímetros por barata, la 11 Spar milímetros, Maker por 11 3D, todavía centímetros, son más chiquitito. pequeñas. Hablamos de 6,1 centímetros por 11 centímetros y por 12,5 centímetros aproximadamente. Para el usuario final, el proceso de preparación y finalización de una impresión es muchísimo más engorroso que en una impresora 3D de filamento. En primer lugar, la resina fotosensible hay que manipularla con bastante cuidado. Debemos hacerlo con guantes, porque de no hacerlo podría provocarnos irritaciones en la piel. Incluso los fabricantes nos recomiendan utilizar mascarilla y hacerlo en lugares que estén ventilados debido a su fuerte olor. Antes de empezar a imprimir, debemos asegurarnos que la plancha está perfectamente ajustada, es decir, que se apoya de manera correcta en la superficie transparente del tanque de resina. Cada impresora tiene un proceso de calibrado. No es difícil, pero hay que hacerlo y lleva unos minutos. Si no se hace correctamente te puede pasar como a mí, que se te queden pegadas unas pocas capas en el tanque y no en la plancha metálica la pieza al completo. Fijaos cómo las impresoras 3D de resina tienen una especie de escafandra que permite, por un lado, proteger la resina del tanque de los rayos ultravioleta que haya en nuestra estancia y, en segundo lugar, protegernos a nosotros de los olores y de la propia luz que se emite en la impresión. Una vez finalizada la impresión 3D, en primer lugar tenemos que despegar de la plancha las piezas impresas. Nos ayudaremos con una espátula y con alcohol isopropílico. Con el alcohol lo que hacemos es ayudar a eliminar la resina adherida sobrante. En general, cuando las piezas terminan impresas, todavía no están duras, están apenas gomosas. Y claro, se la ilumina lo suficiente no para que quede dura, sino para que se forme la pieza y después la dureza total se la va a dar en un proceso posterior que se llama curado, donde la vamos a someter a la luz. Por eso este proceso de quitarlas de la cama hay que hacerlo con cierto cuidado porque se rompen muy fácilmente. Una vez despegadas las piezas, se deben sumergir en ese alcohol durante unos 10 minutos. Al sacar las piezas del alcohol, lo ideal sería meterlas en una lámpara de rayos ultravioleta. Yo por suerte tenía una por casa. Este proceso permite terminar de endurecer el conjunto. Si no tuviésemos una lámpara, podríamos poner nuestra pieza 3D directamente en el sol durante 30 o 40 minutos y también nos podría servir. Vienen algunas máquinas de curado que son mucho mejores porque la van haciendo rotar a la pieza mientras la van curando, porque si uno la pone así en una máquina que le dé la luz de un solo lugar, normalmente se endurece una parte y la otra queda blanda y se producen grietas. Lo mismo que cuando la ponemos al sol, también tenemos que tener la precaución de ir cada 10 minutos, cada media hora, haciéndola rotar a la pieza para que no se endurezca una parte y la otra parte quede blanda, porque ahí se producen grietas. Tenemos nuestras piezas finalizadas, pero aquí no acaba todo. Ahora tenemos que limpiar la impresora y reciclar la resina sobrante del tanque. En primer lugar, con la ayuda de un embudo podemos volver a añadir al bote de resina lo que nos sobró. Luego debemos limpiar a conciencia tanto el tanque como la plancha metálica. Tendremos que usar mucho papel de cocina y alcohol para dejarlo impoluto. Y es importante que quede bien limpio, sobre todo el tanque, ya que debe pasar la luz por él. En el proceso, al final, tienes que tener mucho cuidado para no ensuciar cosas por todos los lados. Es infinitamente más rollo que una impresora de filamento.
Muchas veces se me quitan las ganas de imprimir en resina por todo el proceso que conlleva. Solo las utilizaría si necesito un nivel de detalle muy grande. Además, también tenemos que ser conscientes de que el plástico transparente del tanque con el uso se va a ir deteriorando y poniendo cada vez más opaco, así que cada cierto tiempo tendremos que cambiarlo. De hecho, en la impresora barata venían 2 recipientes. Las impresoras 3D de filamento que yo utilizo habitualmente nos transforman el modelo 3D a imprimir en código G-Code. En los 2 casos de impresoras 3D de resina que yo he probado, lo transforman a su formato propio y lo tendremos que hacer a través de los programas que nos proporcionan los fabricantes. En estos programas cargamos un modelo 3D en formato STL. Estos modelos los podemos hacer nosotros con programas de edición 3D o descargarlos directamente de páginas como Cineverse. En estos programas también podemos toquetear parámetros claves para alcanzar una calidad u otra. Podemos indicar el grosor de cada una de las capas y el tiempo de exposición a la luz de dichas capas. A las primeras de ellas se les da más tiempo de exposición para que queden bien sólidas ya. Es un lío determinar cuál es el tiempo de exposición en las máquinas de resina, porque el tiempo de exposición depende, por supuesto, de la máquina, porque desde ahí dependerá el tipo de foquitos que tiene, si tiene más potencia, menos potencia, y cuál es la exposición que tiene. Pero también depende del tipo de resina. Hay resina que con muy poquita luz ya se endurece, y otra que necesita mucha mayor cantidad de iluminación para poder endurecerse. Y después también depende del color de la resina, porque hay resinas que son transparentes, que no retienen tanto la luz, esas requieren mayor tiempo de exposición. Hay otras que son opacas que con menos tiempo de exposición ya alcanzan. El tiempo de exposición es un parámetro clave. Si yo me paso de tiempo de exposición, la pieza sale toda como inflada, redonda, mucho más grande que lo que originalmente se tenía previsto, porque se endurece material que estaba cerca de la pieza, pero que no formaba parte de la pieza original. Y si yo le pongo menor tiempo de exposición, posiblemente la pieza se desarme y se caiga y no quede sujeta a la cama. Adheridas. Al resto de capas se les da menos tiempo de exposición. Para saber qué tiempos debemos de usar, tenemos que consultar lo que nos dice el fabricante de la resina que hayamos comprado. El medio litro que yo adquirí en Amazon, que me costó 29 €, dice que debemos usar estos datos que os señalo. Medio litro de resina da para bastantes piezas, y más teniendo en cuenta que seguro que hacemos cosas pequeñas. Bajo mi punto de vista, casi perdemos más resina cuando se nos cae o tenemos que limpiar que con la propia impresión de un objeto pequeño. Respecto a los tiempos que se tarda en imprimir algo, para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo. La cabeza de Spider-Man, con una calidad media y una altura de 5 centímetros, nos tarda 6 horas y 5 minutos aproximadamente con la impresora barata. Lo bueno es que si en la base nos caben varios objetos, se pueden hacer en paralelo en la misma impresión. Da lo mismo solidificar varias cosas simultáneamente. Lo que realmente determina el tiempo es la altura de las piezas y los tiempos de exposición seleccionados. Mi conclusión, tras haber estado bastantes días pegándome con este mundo de resina y el 3D, es que para un uso doméstico no me terminan de convencer las impresoras 3D de resina. Llevan mucho trabajo, tienes que tener bastante cuidado al usarlas, mantenimiento y sobre todo que vas a ensuciar bastante en tu casa. Solo la recomiendo para aquellos que necesitéis una grandísima precisión en los resultados finales. Para el resto me iría por las impresoras de filamento 3D que ya os he mostrado en el canal en ocasiones previas. Para mí, con ellas tengo más que suficientes. Fijaos simplemente en el engranaje que me he impreso con mi impresora de filamento. Considero que está bastante bien y es más que suficiente. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entonces, las impresoras 3D de resina se usan ¿para qué? Se usan en joyería, se usan en odontología. En joyería se usan para imprimir réplicas, o en realidad no réplicas, sino piezas como si fuese un anillo, unos aros, unas pulseras de plástico de resina, igual con la misma forma que la pieza definitiva que queremos de metal. Se ponen todas como si fuesen un racimo, y todas esas piezas se meten dentro de un tubito de plástico, como si fuese una latita de durazno, y se le echa ahí un yeso para después formar una pieza. ¿Alguien está en el mundo de la...? Cuéntenme un poquito a ver en qué rubro están, así yo puedo ir dando los ejemplos atinentes a los rubros donde están ustedes. Si se animan, hacemos una pequeña presentación. Alejandro, Manuel, Francisco, ¿se animan a contarme en qué rubro están ustedes?
Hola, sí, buen día. Yo soy estudiante de arquitectura Ajá. y estoy estudiando, bueno, en primer año recién, y la impresora me la compré, habrá sido hace una semana atrás. Una de filamento, una Ender 13. Sí, sí. Está. Una Hellbot Magna 230. Ah, qué lindo. Está bueno. Emanuel, Francisco. Francisco se lo presentó recién Alejandro. Para arquitectura, bueno, esto que estábamos viendo de la parte de resina tiene muchísima mejor definición para hacer maquetas, para hacer esas cosas. Las de resina empiezan a ser muy convenientes. Ahora, en general son cositas chiquititas, porque son caras las resinas. Claro, yo tengo una impresora de resina con una batea de 22 centímetros por 22, es grande, pero ahí es mucho más caro el uso, ¿no? Llenar esa batea te cuesta capaz que 10, 15 mil pesos. Los odontólogos usan resinas especiales, una resina para odontología que permiten fabricar piezas dentales, un diente que va en la boca del paciente de forma permanente. Claro, esas resinas son caras, pueden costar 250.000, 300.000 pesos el litro. Entonces, esas resinas son carísimas, pero se usan muy poquito. Lo que hay que ver es si de aprender a usar las impresoras con resina común, una impresora común de resina, antes de empezar a experimentar con esas resinas caras, como para ganar experiencia y cuando lleguemos a las resinas caras ya no estemos desperdiciando, ¿no? En joyería y en odontología, como les digo, son los dos nichos que tienen más aplicaciones de estas máquinas. Si bien también se usan para otras cosas. Yo, como les decía, tengo esa máquina que imprime piezas grandes de resina y que la compré porque estaba más o menos económica en algún momento. Hace un par de años vino una minera acá de Salta y a pedirme que le fabrique un rotor para una bomba de agua de litio de salmuera, que era un rotor raro, largo. Y bueno, me trajeron la pieza, parecía que hecha originalmente con teflón, una cosa muy dura. Yo le hice una réplica con filamento en PLA, pero me decían, bueno, era algo de mejor calidad, de mayor definición y más duro. Y bueno, le dije, ya hay impresoras de resina que son caras. Ah, bueno, ¿cuánto cuesta? Y le hice los cálculos del costo, porque costaba capaz que 4 veces más que la pieza de pelea común. Y me dijeron, no, vamos igual. Y fabriqué como 10 o 15 rotores de esos. O sea, la impresora de resina se usa, y no necesariamente solamente para piezas chiquititas. Depende del proyecto. Hay proyectos que pueden pagar una pieza grande hecha en resina. Pero son un muy buen complemento. Hay gente que hace caricaturas o que hace digamos, personajes así de caricaturas y que las cabezas las hace en resina, las manos las hace en resina y el resto del cuerpo de los personajes los hace en filamento. Y entonces después de alguna manera los pega y obtiene personajes con muy buena definición, ¿no? ¿Alguien tiene impresora a través de resina? ¿Alguien está en el rubro de la joyería o de la odontología? Si están en el rubro joyería o odontología, no dejen de mirar impresora de resina. Si están en el resto de las otras actividades, mírenlo si quieren, pero no es algo tan inminente que vaya a llegar ya. La impresora de resina está creciendo al doble de velocidad que la impresora de filamento, pero todavía tal vez vendemos 10 impresoras de filamento por cada impresora de resina. O sea, todavía es el 10% del mercado, pero con tendencia a convertirse tal vez en el 15%, ¿no? Les muestro. Hay joyeros en Córdoba, hay una joyería que puso la impresora 3D de resina como parte de su proceso de fabricación y realmente logró disminuir, o sea, aumentar la producción de 1,5 kilos de joyas que hacía por mes a 15 kilos, solamente con el cambio de agregarle una impresora 3D. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver si este hombre nos explica acá y si no buscamos otro video. Con decisión y garra, llegaste al final de la cancha y decide sí a la 365. Centrogar, sponsor de los Pumas.
Yo no compro en China porque los productos chinos son de muy mala calidad. Este es uno de los grandes errores. En joyería uno se puede encontrar con múltiples opciones. Precisamente conocí a un emprendedor que se apasionó por las joyas y desarrolló una microempresa que hace diseños con características muy particulares. Alguna vez un programa en el que creaban cosas a través de impresión. Entonces quise entrar en este mundo de impresión y aplicarlo todo hacia la joyería. Así que por medio de tecnología convierte en joyas cualquier figura sin importar el grado de complejidad que aplica. Pero ¿cómo se hacen joyas a partir de la impresión? Me ha pedido hacer unas macopas, por ejemplo, para hombre. Entonces, hice esto plasmaremos en tercera dimensión. Y luego ese dibujo se hace por computador con un sistema que permite desarrollar todo en tercera dimensión para que no se escape ningún detalle. Una vez esté terminado, se imprime en una máquina que en vez de tinta tiene cartuchos de resina. Y este es el resultado final, una especie de molde que al unir sus piezas forman la figura que queremos. Aquí hay algunas muestras. Esto, ya que vamos al horno, para que esto se derrita y se convierta en el metal noble que nosotros estamos buscando. Oro, plata, platino. En esta etapa veremos la transformación del molde de resina en una joya y esto inicia así. Vamos a ver que el yeso sobre la... Ahí le ponen yeso, lo que les decía, en un botecito, va al horno, se vaporiza la resina. Otra máquina, y aquí la temperatura hace su labor para dar como resultado una pieza fundida que llega a manos del joyero. Ya finalizada la joya, después del horno y todos los retoques que tuvimos, ya podemos ver la joya ya totalmente terminada. El resultado es perfecto. Cualquier cosa que un cliente se imagine se puede materializar con exactitud, desde retratos, rostros, animales, logotipos, en fin. Esta técnica permite convertir en joyas hasta las cosas más raras o extravagantes. Digamos, en Córdoba hay una empresa, como les digo, que se dedicó a hacer esto y le está yendo muy, muy bien, ¿no? O sea, la impresora 3D de resina es realmente una herramienta ya muy habitual en el mundo de las joyerías. Y en el mundo de los odontólogos también. Los odontólogos, si bien ellos a veces usan impresora de resina para fabricar guías quirúrgicas, que son como unos mordillos donde ellos diseñan dónde quieren que estén los dientes, para cuando hacen una cirugía maxilar, usar eso como una guía de alineación de la mordida. Eso imprimimos, sí, un par por semana. Y si no, después también hay odontólogos que están, como les decía, haciendo mediante un software piezas dentales que se fabrican con impresora de resina y que van a la boca del paciente. Esas piezas ya se fabrican con resinas especiales, incluso hay impresoras de resina especiales que no es muy distinto el funcionamiento que la impresora de resina común, pero tienen a veces alguna característica muy puntual, como por ejemplo que calientan la resina a una temperatura justa, que tienen una recirculación de resina, o sea, tienen algunas características para mejorar la confiabilidad del proceso, pero en principio es el mismo principio. La resina está en una batea, se ilumina la batea, se va endureciendo y se va haciendo un trabajo capita por capita. En odontología y en joyería es el furor esto, ¿no? Después hay otro tipo de impresoras 3D, que son las impresoras 3D de metal. Yo les voy a traer un video acá que muestra justamente varias de estas impresoras 3D de metal trabajando en una fábrica de cohetes. Lo interesante... Entra en nuestro H-Panel para ver
Lo interesante de este video La impresora 3D de metales más grande del mundo fue construida es por ver Relativity Space. por qué usan la impresora 3D de vecina en estos lugares. Sus tanques de combustible y motores en tan solo 60 días. Este es el interior de un cohete impreso en 3D que viajará al cosas cada un par de milisegundos. Modifica la forma de un... Estas impresoras 3D están revolucionando la industria, ¿no? O sea, estamos pensando de que acá están con aluminio, no sé si serán 700 grados de alta temperatura, y que cuando se enfría se deforma bastante, pero bueno, ahí ya nos van a explicar, con los software adecuados pueden corregir todas esas deformaciones. eléctrica y así controla la disposición también. ¿Y la temperatura es mayor que el punto de fusión? Mayor que el del aluminio, tal vez unos cientos de grados por encima. El punto de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. Así que el cuerpo entero del cohete está siendo fundido lentamente y se une de a poco. Todo el metal crudo para el cohete que se imprime es este. Bromeamos con que es la telaraña de Charlotte. Es como una seda de araña, pero es la aleación de aluminio en un carrete. Imprimimos cerca de 25 centímetros por segundo. Así que este cable está yendo súper rápido y la combinación de láseres y la descarga del arco de plasma actúa para fundir los dos materiales a la vez. ¿Por dónde sale el cable? Sale por aquí. Es como la impresora de filamento, La solamente que descarga eléctrica también sucede en la punta de este cable. en lugar de salir Sí, es filamento, sale un alambre Pero ¿por qué y que se querrías funde con los imprimir un rayos cohete láser. en 3D? ¿Es solo porque podemos? Me resulta divertido que al tener esta experiencia con la impresión 3D, pienso que esto es claramente el futuro, pero creo que mucha gente como yo vive esa experiencia como algo frustrante. Siento que la impresión 3D es de esas cosas que crees que deben ser geniales, pero siempre que la pruebo, no estoy feliz con el resultado. Sí, hemos tenido muchas experiencias en los primeros años en las que acabamos con una pila de metal y que no han funcionado. Pero sí hay buenas razones para imprimir un cohete en 3D. Un cohete tiene 4 sistemas principales: carga útil, navegación, estructural y propulsión. La mayor parte del cohete se compone del sistema de propulsión, que incluye los tanques de propulsión y los motores del cohete. El combustible criogénico y el oxidante son bombeados por un inyector hasta la cámara de combustión, donde reaccionan y despiden una enorme cantidad de calor. Esto causa que los gases de escape se expandan y salgan expulsados a alta velocidad por las toberas. Mientras mayor sea la velocidad de expulsión y mayor sea el flujo másico, mayor impulso será generado. Los cohetes son grandes y complejos proyectos de ingeniería, y hasta ahora han sido en gran parte construidos usando técnicas tradicionales. Eso significa que antes de construir el cohete, tienes que construir las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, para el próximo gran cohete de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS, primero tuvieron que construir el centro de ensamblaje vertical. Con esta herramienta de 52 metros de altura, se logran soldar los domos, anillos... Esto es importante porque a veces uno piensa en impresión 3D y piensa solamente en calidad o en calidad y precio, pero muchas veces usamos la impresión 3D no porque sea más barata ni porque sea de mejor calidad, sino porque tiene menor tiempo y mayor flexibilidad. Y cilindros de la estructura de los tanques de combustible. Lo construyeron como un objeto aeroespacial y tuvieron que diseñar muchas herramientas personalizadas y validar que funcionan antes de comenzar con la construcción. Y finalmente lograron ensamblar un cohete después de 11 años de desarrollo. En cambio, la compañía Relativity Space tiene 5 años y medio y planean lanzar su primer cohete este año. Veo esto como el estilo de ingeniería antiguo versus el estilo de construcción de Silicon Valley, donde construyes algo
Averiguas que no funciona y construyes uno nuevo donde lo resuelves. La diferencia es que siempre han hecho eso con los softwares y ellos lo están haciendo con equipamiento aeroespacial. Esta es la estructura del tanque del cohete que lanzaremos a la órbita a fines de este año. Esto es una parte de lo que enviaremos al espacio. ¿Eso irá al espacio? Sí, irá al espacio. Es, por lejos, el producto más grande impreso en 3D que vaya a volar. Creo que no se ha hecho nada igual en el mundo. Pero aún se ve que fue impreso en 3D, se ven las capas. Sí, puedes ver las capas, pero tan solo se está agregando entre un 5 y un 10% de masa por la rugosidad. Si observas una sección de corte de este material y miras las partes mecanizadas, parece metal normal. Esta parte de aquí también ha sido impresa, solo la pulimos luego, así que parece metal normal en estas uniones. ¿La rugosidad de la superficie causa algún problema aerodinámico? No, ninguno. Es exactamente igual en su aerodinámica. Todo esto lo simulamos antes de imprimirlo, porque si tan solo imprimes el archivo en 3D, si solo presionas imprimir, acabarías con una impresión deformada y con el material saliendo por todos lados. Bueno, que le pase a todas esas cosas, ¿no? Así que No me alegra que le pasen a él, pero me alegra que no sea el único. Antes de imprimirlas. Así que los robots se mueven de formas extrañas y fluctuantes, pero el resultado es perfectamente recto, con muy bajo error y es constante en toda su longitud, mientras se enfría. Las deformidades se transforman. Y simulamos todo eso, por eso la simulación es una gran solución computacional. Y hay muchos otros problemas que hemos resuelto para llegar a imprimir un cohete funcional, y luego de todas estas pequeñas cuestiones en los últimos años, hemos tenido algunos descubrimientos importantes que son el motivo por el que hoy tenemos un cohete. Puedes acercarte si quieres. ¿Puedo? Sí. Claro, ahí nos muestra justamente esta impresión 3D especial que imprime piezas metálicas como si fuese un soldador, o si fuese un soldador que va aportando material capita por capita, ¿no? Hola. Estoy mirando dentro de un cohete impreso en 3D que irá al espacio. Sí. Este gran trozo de metal. Es increíble. Sí. Hay como unos anillos dentro. Imprimimos unos refuerzos. Ayudan a prevenir que el cohete se deforme o se aplaste. Es similar a cuando tienes una lata de soda sin abrir. Aplastarla con el pie es casi imposible, porque la presión que hay dentro es la que evita que se aplaste. Pero cuando la abres, no hay más presión y puedes hacerlo fácilmente. Es lo mismo con los cohetes. Los 50 psi de presión, al igual que en una rueda de auto, lo mantiene inflado y evita que se deforme. Pero los refuerzos también lo mantienen rígido. Lo creas o no, el tanque de un cohete es más delgado que una lata de soda. En comparación con su diámetro, si miras cuán grande es una lata y lo comparas con su espesor, el tanque del cohete es aún más delgado. Es bastante liviano, debe ser así. Claro. Las compañías aeroespaciales usan la impresión 3D desde hace más de 10 años para construir partes pequeñas y complejas, como el inyector. Es la parte más importante del motor de un cohete, donde se toma el propelente líquido y se lo convierte en un vapor fino para que se mezcle rápidamente. Y su construcción se ha ido volcando hacia la impresión 3D en toda la industria. Este es el inyector de un motor que mezcla los propelentes de oxígeno y metano líquidos. Este es otro tipo de impresora, o sea, la que veíamos recién era una impresora que era como un soldador, que iba aportando un hilito de metal, que podría ser, en este caso, parecía un aluminio de alta resistencia, pero tal vez podría ser alguna combinación de titanio o algún otro material, y se va derritiendo filita por filita, hilito por hilito. Este no, esta es la impresión 3D que yo les contaba de polvo metálico. Produce el fuego y la llama que hay dentro del motor de un cohete. Tradicionalmente serían más de 1000 piezas individuales y llevaría 9 meses. Pero aquí imprimimos toda la pieza completa. Eso que se ve en el fondo de la imagen, esas 4 chispitas, es justamente una vista interna de la impresora 3D, donde las chispitas son 4 rayos láser que están incidiendo y que están fabricando la pieza en esa cama de polvo que se va fundiendo en el lugar donde incide la luz. Lleva 2 semanas y cuesta 10 veces menos.
Uno de los mayores beneficios de la impresión 3D es la reducción de la cantidad de partes. ¿Has pensado en cuán caliente se torna el interior de la cámara de combustión de un cohete? Son hasta 3500 Kelvin. Es el calor suficiente como para derretir casi cualquier metal. ¿Cómo es que la cámara de combustión y la tobera del cohete no se derriten? La razón es que son enfriados por los propelentes criogénicos que pasan a su alrededor. En los motores principales de la nave, amo hablar de esto porque dentro de los motores la temperatura es tan alta como para hervir hierro, pero en su exterior puedes congelar cosas porque estás haciendo circular hidrógeno líquido a través de estas cosas. Pero para lograrlo, lo que debes hacer es tomar miles de tubos muy pequeños y luego darles la forma de la cámara de combustión y de la tobera. Y después debes soldarlos todos juntos. Esta era una tarea ridículamente laboriosa. Tendrías 1080 tubos individuales alrededor de los costados y todos debían ser soldados para construir la cámara de combustión y la tobera de los motores Space Shuttle. Y ahora puedes imprimir esto en 3D. Esta es una tobera siendo impresa. Puedes ver que los canales para los propelentes criogénicos son impresos en la misma pieza en lugar de agregar miles de pequeños tubos en el exterior. Estas pequeñas partes suelen ser impresas con polvos metálicos y láseres. A ver. Puedes ver que los canales de enfriamiento están siendo fabricados con Esa es la impresora 3D. Esta es Esa es la impresora 3D de metal. O sea, esta es la que yo les decía. Aquí estamos dentro de la impresora. Se ha puesto una capita de polvo de metal muy delgada y se está fundiendo en el lugar donde incide la chispita esa que se ve, que sería el rayo láser. Después se va a mover una regla y que va a dejar otra capa muy delgadita y de vuelta van a trabajar los rayos láser fundiendo. es una tobera. Simplemente se deposita una Ahí viene capa la de regla, polvo, que es una vigésima deposita la parte capita del grosor de un y pelo después humano. empiezan. Son capas verdaderamente finas, una sobre otra, una y otra vez sin parar durante cerca de una semana, y así obtienes la tobera del cohete. Imprimir todo en una pieza es mucho más económico que lo tradicional, y aquí hay 4 láseres juntos. Asombroso. Me preguntan mucho si los metales 3D no son tan fuertes o cómo funcionan en realidad, pero los materiales impresos son más fuertes que los fabricados tradicionalmente. Es contraintuitivo. ¿Lo es? Porque desarrollamos nuestras propias aleaciones. Tenemos un grupo de especialistas que desarrollan las aleaciones. Y el hecho de que se derrita y luego se enfríe y solidifique muy rápido hace que puedas aprovechar estos principios físicos para crear aleaciones muy fuertes. Otro gran beneficio de la impresión 3D es que permite una corrección rápida. Construyes una parte velozmente, la pruebas y luego rediseñas e imprimes otra vez. Esta es una versión del motor que hoy tiene 3 años. Y es genial que al observarlo, si lo comparas con el diseño actual, notas que es completamente distinto. Cada versión que creamos podemos rediseñarla y mejorarla. Por eso cuando dices manufactura vía software, se trata de esto. Como no tienes herramientas fijas, la geometría de todas las piezas se controlan desde el modelo CAD y se imprime directo del archivo esencialmente. Significa que puedes cambiar el diseño muy rápido. Crear un motor entero lleva cerca de un mes. Por eso un mes más tarde puedes crear una mejor versión y al mes siguiente otra mejor. Este en particular creo que será uno de los primeros motores de vuelo que será lanzado al espacio en nuestro primer cohete. Estos tubos no son impresos en 3D, ¿verdad? No aún. Bien. En futuras versiones integraremos eso a los diseños de impresión y de esta manera todo eso será impreso. Quizás el mayor impacto de la impresión 3D podría ser transformar completamente cómo se ve un cohete. La impresión 3D permite construir piezas que serían poco prácticas o imposibles con técnicas tradicionales. Diseños suaves, curvos, inspirados en la vida, son tan fáciles de imprimir como las estructuras comunes. Esto es parte de nuestro próximo cohete, Terran R. Es aún más grande. ¿Es como la base de un tanque? Sí, estará listo pronto, está casi terminado, será de unos 5 metros de diámetro y se ve casi como una concha de mar. Es lo que iba a decir, esto me hace pensar en La Sirenita o algo así. Sí, es solo para la rigidez, en verdad. No planeamos inspirarnos en la vida, en realidad esa es la estructura más óptima. Sí. Estamos diseñando varias características para el cohete que no podrían ser construidas sin la impresión 3D. Es uno de los secretos de por qué debemos
crear toda una compañía alrededor de esto, porque nuestro cohete se ve absolutamente diferente que uno tradicional. En mi mente es semejante a lo que pasó entre un motor de combustión interna y uno eléctrico. Se intenta poner baterías y motores eléctricos en productos que existen desde hace décadas. Todos sabían que los autos eléctricos eran el futuro, pero Nissan y Ford no tuvieron productos realmente atractivos por mucho tiempo. No fue hasta que apareció una compañía como Tesla y decidió este cambio hacia lo eléctrico. Por eso las baterías, los motores eléctricos, la fábrica, el diseño, cómo hacer crecer a la compañía y la distribución. Todo es diferente por ser eléctricos. De cierto modo, ese es el secreto de los autos eléctricos y por qué son capaces de automatizarse en la fábrica. La cantidad de partes es mucho menor. Es un cohete completamente impreso. Tenemos 100 veces menos partes. Ese es el objetivo. No hay herramientas fijas en nuestra fábrica. A diferencia del resto de las aeroespaciales que incluso 60 años después de la construcción de los Apolo, construyen productos de a uno a mano, con millones de partes individuales, y nadie ha cambiado el paradigma de cómo una fábrica aeroespacial funciona. Este es el nuevo cohete impreso completamente en 3D. Tendremos estructuras como esas que simulan alas de libélulas. Ese es el primero y el otro está para comparar las dimensiones. Es definitivamente más grande. Nuestros cohetes se llaman Terran One y Terran R y nuestra impresora 3D es Stargate. Todas las cosas aquí están nombradas por el juego StarCraft. Además, con la impresora Stargate, emulamos a los protos que moldean naves espaciales, al igual que lo hacemos aquí en Relativity. Tenemos un sistema electrónico de aviación llamado Pylon con el que trabajamos mucho. Siempre bromeamos con construir pylons adicionales. La mayoría ni siquiera sabe cómo son construidos los cohetes en la forma tradicional. Creo que mucha gente asume son cohetes. Debería ser algo muy avanzado, ¿no? Con robots por todas partes. Si Elon tiene SpaceX y Tesla, ¿no es SpaceX igual a Tesla con varios robots automatizados? Pero no es verdad. La industria aeroespacial no adoptó la automatización. Una de las cuestiones es que no se construyen muchos cohetes. Claro. Así que no hay incentivo para pensar cómo equipar una fábrica y producir, digamos, unos 100 cohetes al día. Exacto. ¿Cómo pasa con los autos? Así es, no fabricamos muchos, incluso no se fabrican tantos aviones comerciales. Y está la cuestión de la magnitud, además las partes y la complejidad. Un avión comercial tiene varios millones de piezas individuales. Tener robots que ensamblen varios millones de piezas comparado con un auto que tiene decenas de miles es muy diferente, es un problema mucho más grande. Y aquí es donde la impresión 3D es la automatización para el espacio exterior, porque no ensamblan todas las partes con robots, como harías con un auto, las ensamblas en el archivo 3D y luego la impresora las construye ensambladas. ¿Los planes para Relativity Space son para la órbita baja o van más allá? Para el cohete Terran One, el plan es la órbita terrestre baja. Terran R puede llevar cargamento a la Luna o a Marte, es en verdad enorme. Fundé la compañía porque pensé que debía haber cientos de compañías que logren el viaje a Marte. Nos enfocamos en avanzar con esta tecnología hacia lo que llamamos la fábrica del futuro y algún día plasmarlo en algo que nos lleva a Marte y construir una base industrial allí. Nuestra visión a largo plazo es construir una base industrial en Marte. De muchas maneras, esta fábrica es tan solo un prototipo. Es mucho más pequeña que una fábrica tradicional y creo que es inevitable que se construya algo así allá. No sé si en 10 o 20 años se van a imprimir cohetes todo el tiempo, porque aunque lancemos muchos cohetes, es más barato tener una máquina dedicada a eso. Sí creo que como compañía están bien ubicados, porque incluso si el Terran fracasa en capitalizar el mercado y nadie quiere usarlo como vehículo de lanzamiento, claramente hoy son los expertos mundiales en impresión 3D de equipamiento de cohetes, porque han hecho de todo. Han aplicado impresión 3D en partes que otros no consideraron. Creo que están seguros como compañía. En cuanto a si veremos cohetes impresos en 3D todo el tiempo, es una buena pregunta. Hubo mucho debate sobre los multimillonarios yendo al espacio. Sí. ¿Puede un cohete impreso en 3D hacer que sea posible y más barato viajar al espacio para mí? Sí, lo que hacemos sin duda disminuye el costo. Nuestros cohetes cuestan alrededor de 5 veces menos y creo que podemos llegar a 10
o 100 veces menos que ahora cuando tengamos un cohete completamente reutilizable. Así que definitivamente puede bajar la curva de costos, pero también creo que ir a Marte y las primeras personas que vayan tienen que ver con cuál es el sentido de ser un ser humano, por qué iría a Marte. Si estuviésemos teniendo esta conversación y millones viviesen en otro planeta, eso expandiría las posibilidades de la experiencia humana y lo que significa ser una persona. Tendríamos canales de YouTube. Bueno, acá ya se está yendo más para la parte filosófica que para la parte de impresión 3D. Pero la parte de impresión 3D, ahí nos mostró dos impresoras 3D que existen, que son que fabrican piezas metálicas de distinta manera. Unas que eran con este polvo metálico y otras que eran impresoras 3D con un filamento de metal que se funde con un arco de plasma, ¿no? O sea, son distintas tecnologías de impresión 3D. ¿No se escucha sonido, dice? Ah, ¿no se escuchaba el sonido, Luciano? No, fue hace un montón igual lo del sonido, pero hubo un momento que no se había escuchado, después se escuchó de vuelta. No, yo a veces lo paro porque quería hacer un comentario, capaz que no se escuchaban mis comentarios. Pero digamos, la impresión 3D, ¿qué es lo que quiero transmitirles? No es solamente la maquinita esa de filamento que tenemos al acceso más frecuente. Esa es la puerta de entrada al mundo de la impresión 3D, porque es económica, es la más popular, es frustrante, como decía en este mismo video, que se sorprendía de que veían que hacían un cohete y decían, la experiencia que yo tengo cuando fabrico en mi casa es que me anda mal, y sí, lamentablemente la impresión 3D todavía está en su etapa, esta máquina de filamento, no te diría artesanal, pero sí todavía con mucha ayuda del operador. Requiere la expertise del operador para calibrar, para seleccionar cómo poner la pieza en la cámara de impresión, para seleccionar la velocidad, para incluso analizar cómo va el proceso. Porque a veces con la misma máquina, con el mismo filamento, con la misma temperatura, lo imprimo a la tarde y hay una temperatura agradable como ahora y la cosa va bien, y lo dejo imprimiendo a la noche y baja la temperatura a 5 grados, 4 grados en la habitación y ya sale todo distinto, que habría que haber reconfigurado las temperaturas. Entonces, es artesanal, es engorroso, es frustrante cuando estoy un día entero intentando imprimir algo y no lo puedo imprimir. Te da ganas de tirar la impresora por la ventana, pero aguanten, porque detrás de esto viene una ola mucho más interesante de impresoras mucho más profesionales. Yo ahora tuve la oportunidad de ir a Francia a una aceleradora de hardware, una máquina, una empresa chiquitita en París que tenía 2 impresoras 3D y 2 máquinas CNC. Impresoras 3D no como las chiquitas, impresoras como las que veíamos ahí, una no de polvo metálico, pero sí de polvo de plástico, y otra de polyjet, de plástico que se polimeriza. Y el hombre tenía 2 impresoras y 2 máquinas CNC y se dedica a eso. A ver si tengo alguna fotito para mostrar. Y realmente te sorprende que haya empresas que con esa pequeña, digamos, dotación de infraestructura puedan sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino irles bien. O sea, vamos a ver si les muestro lo que era la aceleradora de hardware de París. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque es sorprendente. Después fuimos a una máquina, a un Fab Lab en Burdeos, y ahí también tenían impresoras de resina de gran tamaño, impresoras 3D metálicas. Digo, esto es lo que se viene en el mundo, o sea, no es algo que no sabemos si va a llegar. Va a llegar seguro. Lo que no sabemos cuándo, si va a llegar dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2, pero seguro que este tipo de cosas van a llegar y van a llegar a todos lados, porque están llegando ya en muchos lugares.
Y lo bueno que tiene también es que la tecnología, si bien es muy distinta a la calidad que se obtiene, es muy similar, los procesos de fabricación son muy similares, los programas son muy similares, los archivos de base. Entonces, lo que uno aprende con la impresora de filamento no es que es un trabajo perdido, sino que es un trabajo que es totalmente aplicable después a las impresoras metálicas cuando tengamos la oportunidad de trabajar con alguna. Acá está. Esta era la aceleradora de Harvard. El hombre, este que está acá, es un hombre francés que tiene, la empresa es esto que vemos acá, ese galpón. Tiene esta gran CNC, otra un poquito más chica atrás, y atrás tiene dos grandes impresoras 3D. Bueno, ahí nos mostraba una de las piezas que fabricaban para la industria, claro, no son impresoras 3D de filamento, no, bueno, es una máquina CNC automática. Quiero ir a las impresoras 3D, que ya vamos a llegar. Ahí se ve atrás. Bueno, esta es una impresora la de allá atrás es una Hewlett Packard y esta es una Stratasys. Son dos grandes impresoras 3D. O sea, no tiene esta. Esta es una impresora Hewlett Packard de plástico, pero por un polvo de plástico que se disuelve con un líquido. Inkjet es parecida a una chorro de tinta. O sea, parecida a la láser que les costaba recién, que trabajaba con un polvo metálico que se funde con láser. Aquí hay un polvo de plástico que se disuelve con un líquido. Y entonces se va generando. El hombre a estas impresoras las tenía trabajando todos los días. Su trabajo era, reciben pedido de la mañana, hacen andar las impresoras, entregan a las 4 de la tarde. Los pedidos que reciben durante el día como no urgentes, los fabrican a la tarde y los entregan al día siguiente. Y todos los días, o sea, y viven de eso. Después de pasar por la impresora de plástico que veíamos recién, pasan por esta estación que tiene como una arenadora para hacer como un pulido y también como una aspiradora para limpiar los restos del polvo. Esa es la máquina de reciclado de plástico. Y después por ahí ya va a estar la máquina de... Y esta es una máquina Polyjet, que vamos a ver de qué se trata, que permite fabricar en una sola pieza partes blandas, partes duras, en un solo proceso de fabricación, ¿no? Realmente, bueno, ahí ya. La impresión 3D está revolucionando el mundo. Aquí todavía no llegaron esas impresoras de metal en forma masiva. Entiendo que hay una impresora de metal que tiene el INTI en Rafaela, que la instaló hace como 4 años, 5, y después no sé que haya habido otra, pero seguramente van a empezar a aparecer, ¿no? Entonces, sí, las impresoras de resina que les mostraba al comienzo ya están en todos lados. Las impresoras de metal todavía no se hicieron muy populares, pero van a aparecer en cualquier momento. Y hay otras técnicas de fabricación, aparte, que son como esa que les mostraba recién, que ahora les voy a contar un poco más en detalle, como para que se hagan una idea de cómo es el proceso, ¿no? Estamos a 1 milca de distancia. Then it's 10,000 of an inch. Vamos a ver si en este videito nos muestran cómo es la Polyjet, y si no, vamos a buscar otro video, porque este video no lo vi, ¿no? Vi otro.
Polyjet is a layer additive manufacturing technology used to develop plastic prototypes. Aquí va pasando ese cabezal que se ve que se mueve de un lado para el otro y va dejando unas pequeñas gotitas de polímeros de distinto tipo. O sea, es como la impresora a chorro de tinta de papel que esté imprimiendo una hoja de papel, solamente que está dejando las gotitas de polímeros fotosensibles de distinto tipo, de distintos colores, de distintas durezas. Algunos que se endurecen como plástico, otros que se endurecen como goma, otros como silicona, otros que se endurecen como policarbonato mucho más duro, de distintos colores, algunos transparentes, y después de pasar la inyección, pasa una luz ultravioleta que endurece. Y entonces se va regando y endureciendo, regando y endureciendo. 3D CAD data. This rapid prototyping process uses inkjet technology combined with UV curable materials to quickly and economically produce highly detailed and accurate physical prototypes. Polyjet is one of the fastest prototyping processes available to develop high-precision physical parts and is ideal for smaller parts, appearance models, and master patterns. The Polyjet process begins by slicing CAD data, cross-sections or layers, as thin as 6/10,000ths of an inch. Igual que las otras de filamento, hay que fetear las cosas igual que las otras. It's then transferred to the Polyjet machine, which begins constructing the object one layer at a time. Similar to how an inkjet printer lays down pigment, the Polyjet print head deposits a small amount of ultraviolet curable material on the build platform, eventually forming a single cross-section of the part. An ultraviolet light attached to the print head simultaneously cures the material as it is printed. Once a cross-section is complete, the build platform is lowered slightly to reach the next layer. As the part is built, support material is added to give supplemental strength to fine structures and down-facing surfaces. After all of the layers have been created, the finished part is removed from the platform and cleaned. Although finishing is not necessary, a number of hand sanding and paint options are available from service providers such as Solid Concepts. Polyjet parts are well suited for quick, economical prototypes, requiring exceptional detail, surface finish, and edge visualization. Polyjet is ideal for a wide range of industries, including medical, entertainment, consumer products, automotive, and industrial design. Estas impresoras Polyjet son increíbles porque reúnen la ventaja de la impresora de filamento, la simplicidad, más rápida incluso que la de filamento. Is a 3D printing method that makes beautiful, precise models in a huge variety of materials and colors. It works like an inkjet printer, but instead of jetting drops of ink, Polyjet 3D printers jet tiny droplets of liquid plastic. A UV light that cures the plastic, solidifying it. And so, layer by layer, complex models. The most advanced Polyjet systems can build multi-material parts. Soft, rigid, clear, and colorful. You can even adjust material properties like heat. O sea, en una sola proceso de fabricación se puede fabricar esas piezas que combinan una cosa que parece goma con una cosa que parece plástico, que combinan distintos colores. Y no es que se fabrica por separado y después se ensambla. Se fabrican en una sola pieza. Hay algunos ejemplos donde hacen unas cosas como una réplica de un brazo humano y donde se ve en forma transparente la carne y adentro se ven las venas y se ven los huesos y se fabrica en una sola pasada. Es increíble. Resistance and durability. The same technology that makes gorgeous prototypes also makes precise manufacturing tools. Designers can predict future needs and serve them now. Manufacturers deliver better products faster and with less waste. Researchers have new methods of saving lives. Polyjet is reshaping industries like film, fashion, and medicine. It's helping people with great ideas improve the future. What's next? Esta gente de Polyjet
de Stratasys. Stratasys es la empresa, hace muchos años que están, hace más de 7 años que tienen esta tecnología. Aquí en Argentina han vendido varias de estas máquinas. La Renault tiene una, la Ford tiene una, el Hospital Italiano tiene una, la Universidad de Morón tiene una, la Universidad de Paraná tiene una, de las que yo conozco, que han salido publicadas en algunos congresos, ¿no? Y seguramente debe haber más que no conozco. Pero realmente están, así como les mostré una que estaba en París y que estaba funcionando todos los días, porque está haciendo producción en masa de prototipos, aquí también en Argentina hay. Claro, son caras porque ahí dependemos de los insumos que nos vende esta única empresa, es la empresa Stratasys. Stratasys es el número 1 en cuanto a fabricante de impresoras 3D industriales. Eso estaría bueno que se lo acuerden. Hay 4 fabricantes de impresoras 3D que es interesante tener en mente. Stratasys es el número 1 de impresoras 3D industriales. Vamos a ver si encontramos el sitio web de Stratasys. Yo muchas veces entro a estos sitios web de las empresas para ver en qué casos de aplicación la están usando las máquinas, y porque ahí podemos ver ejemplos en distintas industrias, ¿no? O sea, ejemplos de aplicación en la industria espacial, en automóvil, en industria del consumo, en odontología, medicina, educación, ferrocarriles, arte, manufactura. O sea, hay montones, y si uno hace clic puede encontrar videos con muchísima información de casos de aplicación de la impresión 3D en distintos ámbitos. Y muchos son aplicables a lo nuestro, posiblemente con una calidad un poquito inferior que lo que se consigue con las impresoras profesionales que ellos tienen, pero seguramente son muy extrapolables los ejemplos. Aquí hay muchísima información tanto de impresoras, proyectos de impresión, tipos de impresora, y bueno, y también tienen recursos como ebooks, donde hay ejemplos de problemas de impresión para que uno identifique y pueda corregirlos, ejemplos de problemas con distintos tipos de materiales. O sea, hay muchísima información. Stratasys es el número 1 de impresoras 3D industriales. Tienen impresoras 3D industriales de filamento FDM, y tiene también impresoras 3D de este tipo PolyJet, que son las de una tecnología exclusiva, esta que van inyectando como si fuese cabezales de la chorro de tinta que después polimerizan, y después tienen algunas otras máquinas de estereolitografía de resina, ¿no? Después, la otra página interesante para visitar es la de 3D System. Stratasys vendría a ser como el Apple de los teléfonos celulares. No, el Apple no. Sería no teléfonos celulares, sino un equipo de comunicación militar. O sea, una cosa ya para la industria, no para el consumo masivo, ¿no? El 3D System es otro fabricante de impresoras 3D industriales, pero está a veces más avanzado en algunos rubros muy particulares, como por ejemplo en la parte de medicina. Y después, bueno, tiene impresoras 3D industriales. Nosotros también aquí podemos encontrar casos de uso y ejemplos de aplicación de impresoras 3D para distintos rubros, ¿no? 3D System es el número 2, Stratasys es el número 1, de fabricación de impresoras industriales. Y impresoras hogareñas, aquí sí viene, sería el Apple, tenemos Ultimaker. Ultimaker es el fabricante número 1 de impresoras 3D hogareñas. Una impresora esta hogareña capaz que cuesta entre $1.500 y $3.500. Son un poco más confiables que las impresoras que conseguimos nosotros. A veces tienen intercambio de filamento, pero es el mismo principio, FDM. A veces viene con alguna posibilidad de combinación de colores, pero bueno, la Magna 2 tenemos 2 rollos de colores, acá tenemos 3, tampoco no es que te cambia tanto el mundo, ¿no? Pero son máquinas más confiables.
Aquí no conviene, yo por lo menos mi experiencia es que en Argentina no conviene tener una máquina de este tipo porque cuando se nos rompe es muy caro y muy difícil conseguir repuestos. En Salta había una persona que había comprado una de estas Ultimaker hace 3 años y tenía un pequeño problema y la verdad que tuvimos que darle una mano y nos costó muchísimo conseguir repuestos, ¿no? Repuestos de todo, desde cabezal hasta filamento. Filamento lleva los filamentos que no es de 1,75 sino de 1,92. O sea, es un diámetro distinto. Incluso el carrete viene con un chip que cuando lo ponemos en la máquina lo identifica, sabe qué marca de filamento, sabe qué lote de fabricación, tiene información sobre cuáles son los parámetros de impresión óptimos para ese filamento. O sea, se supone que es más fácil esa vida cuando todos tenemos de ese mundo. Ahora, si compramos esa máquina y le intentamos poner un filamento normal, va a andar peor que una máquina normal. Entonces no conviene. Si nos subimos a este mundo de las máquinas premium, tendríamos que tener la plata para comprar todos los productos premium. Las máquinas, las Stratasys, una anécdota, en un congreso de impresión 3D, estaba la gente de la Renault que usaba una máquina de esta, y estaba el representante argentino de estas máquinas y le decía, che, decime, ¿qué puedo hacer con todas las bandejitas que uso para comenzar la impresión? Pero cada vez que comienza la impresión, le ponen como una bandejita descartable en la base, para que se adhiera bien. Pero bueno, es un clavo, porque tenés que gastar un montón de, o sea, una bandejita de impresión, por cada impresión que haces, decía él, tengo 2 containers llenos de esas bandejitas usadas, que hasta es un problema ambiental, no sé qué hacer con ello. Y claro, intentar ponerle cinta doble faz o algunas cosas para reemplazar la bandejita sería una torpeza, o sería tener un Ferrari y ponerle nafta común. O sea, no podemos tener una impresora de esas y no tener para comprar la bandejita descartable cada vez que vamos a imprimir y para comprar el filamento especial. Pero bueno, pero sepamos que si llegamos a toparnos algún día con una impresora de esa, requiere tener un nivel de compra de insumos importante para pasarla bien. Si no, va a ser peor que una impresora común. Esta gente de acá de Ultimaker, que son los que tienen las impresoras 3D, estas que les digo que son buenas, son lindas, son más caras que las comunes, pero son impresoras hogareñas de la mejor calidad posible, que cuestan entre $1.500 y $3.500, ellos tienen un software, el Cura. Ellos tienen el software que hicieron para sus propias impresoras y que después lo liberaron a la comunidad para que cualquiera lo pueda usar en forma gratuita. Entonces el Cura, el software que usamos todos para imprimir, es desarrollado por esta empresa Ultimaker y lo pone a disponibilidad gratuita para que cualquiera lo use. Para descargarlo, desde acá se lo descarga en forma gratuita, lo descargan la versión que necesiten para Windows, para Linux, para Macintosh, y lo bajan y lo pueden instalar. Ese es el software para feteado, que vamos a usar la clase que viene, que permite a un modelo en 3D, a un objeto diseñado y dibujado en 3D, convertirlo en código para que la máquina imprima, ¿no? Eso es un software que usamos, hecho por Ultimaker, y que lo pone a disposición de todo el mundo. Entonces dijimos, 2 fabricantes de impresoras 3D industrial, Stratasys y 3D System, uno hogareño de alta calidad, Ultimaker, y el otro hogareño, que te los recomiendo también que busquen, es la gente de MakerBot. Haciendo una analogía con los sistemas celulares, el Ultimaker sería el Apple, y MakerBot sería Samsung. Tiene más volumen de venta, tiene mejor relación de precio-calidad, son bastante más baratas y tiene una calidad bastante buena. Después hay otras marcas ya, Creality y otras cosas que vendrían a ser más como Xiaomi. O sea, son marcas muchísimo más baratas, no son las marcas premium, ¿no? Las marcas premium serían Ultimaker y MakerBot. Y las máquinas industriales premium, Stratasys y 3D System. Y después tenemos un montón de fabricantes de máquinas de menor calidad, ¿no? Pero aquí pueden encontrar un montón de cosas. Esta gente de MakerBot es la que diseñaron, o los que crearon un sitio que se llama Thingiverse. Thingiverse es un sitio muy interesante, que es como YouTube, donde la gente sube cosas y baja cosas. En YouTube subimos videos y vemos los videos.
aquí se suben diseños y se descargan diseños para imprimir. Hay más de 6 millones. O sea, vamos a ver los últimos que hay. Los más nuevos. Este diseñito de acá, que no sé qué es. Una réplica de un pie, que no sé para qué se usará. Si para un maniquí o para estética o para qué. Pero esta pieza es la pieza número 6.154.000. O sea, ya hay más de 6.150.000 modelos descargables subidos. Si yo esto lo he descargado hace un rato. Si yo le quiero descargar, pongo download files, ahí se demora un ratito. Y me va a descargar el archivo para fabricarme una réplica de esa pieza, ¿no? Prusa Research es una cosa intermedia. No es ni Xiaomi, ni Ultimaker, ni, o sea, ni Apple, ni Samsung, o sea, no es. Está una cosa intermedia, pero es un hijo del proyecto RepRap. Yo les contaba el proyecto RepRap. El proyecto RepRap es un proyecto colaborativo que nació con la idea de hacer impresoras que sean autorreplicables. El proyecto RepRap, o sea, Ultimaker es un lugar para... digamos, termino con esto con Thingiverse y volvemos a Prusa. Thingiverse es un lugar para descargar objetos para fabricar. Aquí hay que buscarlos y si uno puede crearse una cuenta. Si uno crea una cuenta se puede después loguear. Yo no me acuerdo si tengo, no me acuerdo qué clave tenía. Sí, tengo cuenta, pero no me acuerdo qué clave. Espero que sea la clave de siempre. No. Espero que esté dado de alta con Google. Sí, perfecto, estoy con Google. Bueno, entonces yo tengo una cuenta creada, es gratuito crearse una cuenta, pero si uno, ¿para qué creo una cuenta? Porque aquí hay objetos que se pueden descargar y hay objetos que son configurables. O sea, hay objetos que yo descargo, hago clic y simplemente le pongo download all files y ahí me los descarga a mi máquina. Y hay otros que son configurables. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, voy a ver un engranaje, a ver que sea configurable. Un engranaje que sea configurable, yo por ahí puedo elegir la cantidad de dientes, el paso de los dientes, el diámetro del engranaje. Entonces yo podría fabricarme un engranaje a medida. Estos que son customizables son los que son modificables con parámetros. Por ejemplo, en este de acá, yo puedo descargar los archivos o abrirlo en el Customizer. El Customizer es el parametrizador. Si yo lo abro en el Customizer, ahí me va a preguntar qué parámetros quiero modificarle. O sea, el que diseñó esa pieza, ese engranaje, lo puso en Thingiverse para que cualquiera lo descargue y le dejó la posibilidad de que antes de descargarlo elijamos cosas. No sé, el tamaño de no sé qué será eso. Bueno. Diámetro interno, le vamos a poner un diámetro interno más grande, a ver qué hace. Esta es más grande.
un diámetro interno más chico. Entonces yo puedo ir jugando el diámetro del agujero del centro más chiquito. Yo puedo ir jugando con los parámetros y puedo fabricarme el engranaje que quiero. Una vez que lo tengo diseñado, le pongo que lo cree y me lo manda por correo. Entonces, en esto de Thingiverse, aparte de que hay 6.500.000 piezas para descargar, encima algunas piezas no son un diseño, sino son una familia de engranajes. Porque hay una pieza que es engranaje, esta que estamos viendo, que yo puedo parametrizarla en la herramienta, es el Customizer, que sería el parametrizador, donde yo puedo decirle datos que ese diseñador de la pieza dejó disponible, diámetro interno, diámetro externo, cantidad de dientes, de paso a los dientes, altura de los dientes, un montón de información, y eso me va a permitir fabricarme un engranaje más a la medida, ¿no? Esto realmente tiene muchísimas aplicaciones. El sitio StudyMaker es increíble. El Thingiverse es increíble la cantidad de cosas que hay. Vamos a ver otra tecnología de fabricación, que es la impresora HP. Hay una impresora Hewlett Packard que es la que les mostraba que habíamos visto en París, que es la del chorro la de plástico que se derrite. Algunas que son de metálicas. Esto no sé si lo tengo en español, che. Me parece que no está en español, pero bueno, esta de metal es la nueva. La vieja es la de plástico. Vamos a ver si tiene subtítulos esto. HP Multi-Jet Fusion is a powder-based 3D printing process, unlocking new efficiencies geared towards a finish. Esa es la que tenían en París. Next, fusing and detailing agents are jetted onto the powder. These aren't binders, rather, they respond to IR energy. The fusing agent absorbs IR energy and causes the powder to get hot, while the detailing agent evaporates, causing the powder to cool. This causes a sharp temperature transition, which results in a fused part with distinct, precise. Digamos, es un proceso un poco complejo, pero polvito de plástico que se riega con un líquido, el líquido después se calienta con una fuente de energía, se calienta el material donde estaba el líquido, se evapora el líquido y queda la pieza fundida. Edges. Multi-jet fusion parts are stronger than those printed with SLS and other technologies due to greater energy exposure. On each pass, energy is absorbed multiple layers deep, creating strength in every direction. Once the printing is complete, the build unit is removed and the cooling process begins.
Builds can be naturally cooled or fast cooled in the processing station. A full build naturally cools in about 24 hours and then is ready for unpacking. First, the build unit is inserted into the processing station and the archaeological dig begins. Unfused powder is vacuumed away and reclaimed for future builds. Parts are extracted and excess powder is removed. The final step is media blasting to strip the remaining unfused powder. Depending on part size and geometry, this can be automated or done by hand. The parts get a final blowout and are ready to be used for functional prototypes, tooling, or production applications. Esto promete ser revolucionario porque es mucho más rápido y más barato que la Stratasys. La Stratasys es muy buena. Lo que pasa es que la Stratasys es cara. También hay algunas fábricas chinas que están haciendo sus réplicas y capaz que pasa algo similar a lo que pasó con las impresoras 3D de papel, que te empiezan a vender las máquinas baratas porque te venden después los insumos caros, pero te permitiría que se popularice esa tecnología de forma muy rápida. Y ahora lo que largó hace 10 meses Hewlett Packard es su propia línea también de impresoras 3D de metal. By leveraging and extending HP Multijet Fusion technology for printing 3D plastics, HP Metaljet can propel your business forward with the most advanced metals 3D printing technology for mass production. Get ready to take on new jobs and unlock new revenue streams. Inside the printer, the carriage features 6 print heads arranged across 2 print bars. Up to 4 different nozzles can print HP binding agent in the same 21-micron grid on the powder bed, providing 4 times nozzle redundancy. The printing process starts by spreading a layer of metal powder. Then, HP Metaljet binding agent is jetted at precise locations onto the powder bed to define the geometry of single or multiple parts. The energy source helps evaporate liquid components and cure the material. Once printing and depowdering processes are complete, a high-strength green part is removed from the build unit and sintered using an industry-standard sintering solution. The loose powder is recovered from the HP Metaljet powder removal station and transferred to the... O sea, a ver, yo no quiero hacerle propaganda de ninguna marca, ni tampoco soy fanático de ninguna de las marcas, pero lo que veo es que estamos entrando en una revolución. Claro, Prusa Slicer, sí, Prusa es un exponente, la persona que fabrica impresoras 3D hogareñas, baratas, de buena calidad. Es de los que está haciendo que se popularice la impresión 3D. La clase que viene vamos a ver ese tipo de impresoras a fondo. Vamos a ver el software, vamos a ver cómo se calibra, vamos a ver cómo se imprime en las de filamento. Pero váyanse con la idea de que la impresión 3D es mucho más que solamente las impresoras de filamento. Las impresoras de filamento son la puerta de entrada, son las que tenemos disponibles en forma más económica, son las que nos permiten empezar a entender esta tecnología, pero esta tecnología está creciendo, está revolucionando la industria automóvil, aeroespacial, los aviones, la parte hogareña, el mundo del diseño, fabricación de repuestos, odontología, joyería, bueno, prototipos para biomédicos. Hay montones de aplicaciones. Y en eso, algunas cosas podemos fabricar con la impresora FDM. La impresora de filamento es interesante. Yo tengo varias, fabrico varias cosas, no vivo de ello, pero fabrico las cosas que necesito. Pero esto está creciendo y dentro de no mucho, tal vez dentro de 2 o 3 años, vamos a tener disponible seguro en muchos lugares del país impresoras 3D de metal. Y que van a permitir hacer piezas para la industria, hacer piezas para una fábrica que permita hacer un tornillo de titanio o un implante de titanio de uso médico.
¿no? Entonces, eso ya está ahí. La clase que viene vamos a ver Prusa Slicer. Sí, Joseph Prusa tiene el récord de todas las impresoras 3D andando juntas, es un fanático de software libre, de hardware libre, yo lo admiro, me encantaría ser como él, pero es otra escala, otra escala. Esto es el mundo de la impresión 3D, hacia dónde está yendo. Y esto está creciendo del orden de 20-30% anual. Es una cosa que todavía no termina de crecer el mundo de la impresión 3D. Y está creciendo sobre todo en base a estas nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que son más baratas, más limpias, más precisas, más rápidas, ¿no? Eso es el mundo que se viene en impresión 3D. Lo actual, bueno, aprendamos a usar nuestras maquinitas. Si tiene máquinas de FDM, vemos cómo se usa. Si tiene máquinas de resina, vemos cómo se usa. Las máquinas de resina son mucho más engorrosas que las máquinas de filamento, pero más confiables. Yo imprimo 10 veces con la impresora de resina, tal vez 9 veces me salen bien. Imprimo 10 veces con la impresora de filamento, tal vez 7 veces me salen bien y 3 veces me salen mal. La gente esta que tenía en París la impresión con las Polyjet, yo les preguntaba, bueno, ¿qué índice de falla tienen? No, me dice, no tenemos índice de falla. Mirá, me mostraba todos los lotes de producción. Y claro, nos falla si es que mandamos un diseño equivocado, pero el proceso es como imprimir una hoja de papel en una impresora de papel. Es raro que te salga mal. A veces te sale mal, pero ya es una cosa por debajo del 1%, ¿no? Así que bueno, el grupo de WhatsApp queda abierto. La idea es que igual interactuemos en la clase, no en el grupo de WhatsApp, pero si alguno tiene alguna duda puntual, puede consultar el grupo. Yo en el grupo de WhatsApp voy a subir unos videitos de cómo calibrar las impresoras, porque tal vez si tienen alguna impresora, tal vez ya la calibraron, o tal vez no, tal vez están imprimiendo con la calibración inicial que le hicieron, o tal vez están imprimiendo sin calibrarla. Entonces está bueno saber cómo se calibran. Hay varios videos de distintas máquinas, pero bueno, cada uno mire los que les guste o los que sean de su máquina. Después hay un par de videos que les subo de cómo regular el juego de unas tuercas excéntricas, que son unas tuercas que permiten ajustar la holgura que tiene unos rodamientos para que la cama se desplace en forma livianita y sin juego, ¿no? Eso, previo a la calibración, hay que hacer el ajuste del juego de las excéntricas o verificar que no tenga juego, porque si no, no vamos a poder calibrar nada. Calibrar la primera cama, la altura de la primera cama, es fundamental en todas las máquinas. Si no la calibramos bien la primera cama, la impresión no sale, o se desperdicia, o se desarma toda, o no se pega, o sale y se pega, y después se despega mientras se va imprimiendo. La altura de la primera capa es fundamental. La mayoría de las máquinas tienen una calibración manual con unas tuerquitas que vienen abajo. Algunas tienen una calibración por software, las que tienen Belle Touch o algún sensor de altura. Pero igual se calibra, pero desde la pantallita. Así que bueno, la clase que viene vemos esto de software, el Cura, y nos metemos en la impresora FDM, y también, por supuesto, les cuento un poco de Joseph Prusa, a ver qué es lo que hace. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda respecto de hoy? Francisco, ¿sí querés contarnos algo? Sí, perdón. ¿La clase que viene sería el jueves también? Sí, el jueves de 3:30 a 5:30. Ah, buenísimo, gracias. Igual, en el grupo de WhatsApp, yo ahora les voy a subir estos videitos, y si alguno tiene algún problema con la impresora que está usando, firme el video. Prefiero que no me lo manden como un mensaje directo, sino lo compartamos en el grupo para que la consulta le sirva al resto. Firmen en el videito, mire, me está pasando esto, me sale bien, me sale mal, ¿qué será? Y yo por ahí viendo el videito, me puedo dar cuenta qué es lo que es, le hago el comentario, y eso le sirve al resto, y también se va generando comunidad, ¿no? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Buena semana. Nos vemos. Gracias.